Hola, buenos días. Vamos a ver hoy qué son los dividendos flexibles y por qué los hacen algunas empresas en algunos momentos. Para entenderlos bien, vamos a ver primero lo que son las ampliaciones de capital liberadas, que son una cosa parecida pero distinta. Vamos a ver lo que es las ampliaciones de capital liberadas directamente con un ejemplo. Supongamos que Red Eléctrica en un momento dado tiene un capital social formado por 1 millón de acciones y hace una ampliación de capital liberada en la proporción de una acción nueva por cada 10 antiguas. Cada 10 acciones que se tengan. Esto quiere decir que como nosotros tenemos 100 acciones de Red Eléctrica, en esta ampliación de capital liberada nos dan otras 10 y pasamos a tener 110 acciones. Pero realmente no hemos ganado nada porque a los demás accionistas de Red Eléctrica les ha pasado lo mismo, que por cada 10 acciones que tenían les han dado una. Así que el capital social de Red Eléctrica ahora, en vez de estar formado por 1 millón de acciones, pasa a estar formado por 1.100.000 acciones. Ninguno de los accionistas de Red Eléctrica hemos perdido nada, pero tampoco lo hemos ganado. Porque la empresa sigue valiendo exactamente lo mismo y nosotros, cada uno de los accionistas, tenemos exactamente el mismo porcentaje que teníamos antes de la ampliación de capital liberada y por tanto nos corresponden exactamente los mismos beneficios y dividendos que paga en el futuro Red Eléctrica. Cuando teníamos 100 acciones teníamos el 0,01% de Red Eléctrica y después de la ampliación de capital liberada, que pasamos a tener 110 acciones, seguimos teniendo el 0,01% de Red Eléctrica, exactamente el mismo porcentaje. Así que con esta ampliación de capital liberada no hemos ni ganado ni perdido un céntimo, como pasa con todas las ampliaciones de capital liberadas. ¿Y por qué existen entonces estas operaciones y por qué hay empresas que las hacen? Pues normalmente las ampliaciones de capital liberadas se hacen para aumentar la liquidez de las acciones de la empresa que hace esa ampliación de capital liberada. La liquidez de una acción es el número de acciones que se compran y se venden cada día, o cada semana, o cada mes, o cada año, o en el periodo de tiempo que lo queramos medir. Pero el caso es que es el número de acciones que se negocian comprando y vendiendo. Una empresa no vale ni más ni menos porque sus acciones tengan más liquidez o tengan menos. Pero sí conviene que todas las empresas tengan un mínimo de liquidez por algunas cuestiones técnicas, como por ejemplo estar presentes en los índices. Y la mayoría de las empresas tienen una liquidez suficientemente buena para su tamaño. Lógicamente las más grandes tienen más liquidez que las más pequeñas, pero para su tamaño la mayoría tienen una buena liquidez. Pero hay algunas empresas que tienen unos accionistas muy estables, en el sentido que son de los que compran y no venden, que es lo que hay que hacer a largo plazo y es lo que os recomiendo. Pero el caso es que hay empresas que atraen mucho este tipo de accionistas y entonces corren el riesgo de que en algún momento su liquidez quede por debajo de esos mínimos recomendables. Su liquidez de la acción, me refiero. En España los casos más conocidos son los de Zardoya y Abertis, que Abertis ya ha sido excluido de bolsa, y un poco también Vidrala. Es importante tener en cuenta que las ampliaciones de capital liberada no sustituyen al dividendo normal y corriente, sino que las empresas que hacen ampliaciones de capital liberadas, por un lado pagan el dividendo normal y corriente y por otro lado hacen la ampliación de capital liberada. Y este es el caso de las 3 empresas que os acabo de citar, Zardoya, Abertis y Vidrala. También puede haber en algún momento alguna empresa que no pague dividendo y haga una ampliación de capital liberada por este motivo de la liquidez o por cualquier otro. Pero el caso es que tampoco en ese caso la ampliación de capital liberada sustituiría el pago del dividendo de esa empresa que no paga dividendo. ¿Y por qué estas ampliaciones de capital liberadas mejoran la liquidez? Pues el caso es que por el mero hecho de hacer una ampliación de capital liberada, ningún accionista tendría que vender sus derechos. Pero se sabe, porque es lo que suele pasar, que una parte de estos accionistas que compran las acciones y no venden, cuando llega una ampliación de capital liberada sí que venden sus derechos o una parte de sus derechos. Y eso mejora la liquidez de la acción. ¿Y por qué hay algunos de estos accionistas que las acciones no las venden, pero los derechos sí? Pues puede haber varios motivos, pero uno, por ejemplo, es la fiscalidad, porque normalmente fiscalmente es mejor vender los derechos que vender acciones. Esto depende de la fiscalidad de cada momento, pero ha sido uno de los principales motivos para que estos accionistas que no vendían sus acciones sí que vendiesen parte de sus derechos o todos cuando había una ampliación de capital liberada. Así que podemos decir que las ampliaciones de capital liberada pues no nos hacen ni ganar ni perder nada ni a los accionistas ni a la empresa. Pero en algunos momentos tiene sentido en el caso de algunas empresas como este de mejorar la liquidez de las acciones que hemos visto. Y una vez visto qué son las ampliaciones de capital liberadas y por qué se hacen, vamos a ver qué son los dividendos flexibles o scrip dividends en inglés. Los dividendos flexibles son algo que sí se hace sustituyendo a los dividendos normales y corrientes. ¿Y por qué se hace esto? Pues hay 2 tipos de dividendos flexibles, con y sin amortización de acciones, que son 2 operaciones distintas y se hacen por motivos distintos. Vamos a ver primero el caso de los dividendos flexibles que se hacen sin amortización de acciones.
Estos dividendos se hacen cuando a la empresa que los hace no le viene bien pagar el dividendo normal y corriente que debería pagar en ese momento. Pero la empresa tampoco quiere suprimir el dividendo porque sabe que una parte de sus accionistas lo necesitan para sus gastos de vivir o para lo que sea. Así que elige hacer un dividendo flexible, que es una cosa intermedia entre no pagar dividendo y sí pagarlo. Se queda ahí entre una y otra. Por eso podemos decir que los dividendos flexibles son algo así como pagar un dividendo a medias. Lo normal es que las empresas que lo hagan, en cuanto pueden, dejen de hacerlo, porque esto no es algo deseable para hacerlo de forma indefinida, ni hay ninguna empresa que tenga como política de dividendos hacer siempre dividendos flexibles. Entonces, en principio es algo temporal, dure más o menos tiempo según el caso. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que Red Eléctrica tiene 1 millón de acciones, igual que en el caso anterior, pero ahora hace un dividendo flexible, en vez de la ampliación de capital liberada que vimos antes. Como los dividendos flexibles sí que sustituyen al pago de los dividendos, lo que se hace es que primero se establece el precio que va a tener el derecho y luego se establece la proporción en la que se hará la ampliación de capital del dividendo flexible. Se hace así porque en este momento se esperaba, suponemos en nuestro ejemplo, que dentro de 2 meses, más o menos, Red Eléctrica pagase un dividendo de 1 euro por acción, que sería 1 millón de euros si pagase un dividendo normal y corriente de 1 euro. Pero como a Red Eléctrica no le viene bien que salga ese 1 millón de euros de la empresa en este momento, lo que hace es decirle a sus accionistas que al que quiera le dará 1 euro por acción, que era lo previsto, y al que lo prefiera le darán acciones nuevas en una proporción que equivaldrá a 1 euro por cada acción que tenga ahora, para que todo el mundo reciba lo mismo, bien en efectivo o en acciones, que equivalga a 1 euro por acción de las que se tienen en este momento, antes de hacer el dividendo flexible. Así que hoy Red Eléctrica dice que dentro de 2 meses hará un dividendo flexible de 1 euro por acción, y cuando pasen esos 2 meses y llegue el momento de hacer la ampliación de capital del dividendo flexible, será cuando diga en qué proporción hace esa ampliación de capital. Y esa proporción dependerá de cómo esté la cotización en el momento de hacer la ampliación de capital del dividendo flexible. Cuanto más alta esté la cotización, más derechos harán falta para tener derecho a una acción nueva. Por ejemplo, si la cotización está a 10 euros, la proporción se hace en una acción nueva por cada 10 que se tengan, y si la cotización en ese momento está a 12,5 euros, pues entonces la proporción que hay que hacer es una acción nueva por cada 14 que se tengan, por decir algo. Por eso en el momento en que se comunica que se va a hacer el dividendo flexible dentro de 2 meses, nunca se dice en qué proporción se va a hacer la ampliación de capital, porque esa proporción dependerá de cómo esté la cotización cuando pasen esos 2 meses. Porque la proporción tiene que ser la que haga que tanto si se elige el coger el euro en efectivo como si se elige coger acciones, todos los accionistas reciban exactamente lo mismo, que es el equivalente a 1 euro por acción de antes de hacer la ampliación de capital del dividendo flexible. Nosotros vamos a suponer que llega el momento del dividendo flexible y la proporción que se elige, porque es la que toca, es de una acción nueva por cada 10 antiguas, igual que antes, porque así lo vamos a ver todo más claro. Julio tiene 100 acciones y elige cobrar en efectivo, porque ya está viendo las rentas y necesita tener ese ingreso en efectivo. Elena también tiene 100 acciones, pero como está formando la cartera, ella elige coger las acciones nuevas en lugar del efectivo. Así que tras el dividendo flexible, Julio sigue teniendo 100 acciones y además ha cobrado 100 euros en efectivo, menos los impuestos que sean. Y Elena pasa a tener 110 acciones. ¿Y qué pasa con el capital social de Red Eléctrica? ¿Por cuántas acciones está formado ahora? Pues eso depende de cuántos accionistas hayan elegido cobrar en efectivo y cuántos hayan elegido coger las acciones. Nosotros vamos a suponer que ha sido mitad y mitad porque es una proporción que se ajusta bastante bien a muchos casos reales. Así que Red Eléctrica ha dado 500.000 euros a la mitad de sus accionistas. Y para pagar a la otra, para dar acciones nuevas a la otra mitad de sus accionistas ha emitido 50.000 acciones nuevas. Así que el capital social de Red Eléctrica pasa a estar formado por 1.050.000 acciones. Y vamos a ver ahora por qué desde el punto de vista de la empresa el dividendo flexible no es ni pagar el dividendo ni no pagarlo, sino una cosa que se queda entre medias de la uno y la otra. Si Red Eléctrica hubiese decidido no pagar dividendo, pues no habría salido ni un céntimo de su caja. Si hubiese decidido pagar el dividendo normal, habría salido 1 millón de euros de su caja. Y con este dividendo flexible ha salido la mitad, 500.000 euros de su caja. Así que por eso digo que Red Eléctrica lo que ha hecho es pagar un dividendo a medias. Y vemos también qué es lo que pasa con Julio y Elena, claro, porque es importante entender cómo funcionan los dividendos flexibles para los accionistas según elijan el efectivo o las acciones. Antes del dividendo flexible, los dos tenían 100 acciones, con lo que cada uno tenía el 0,01% del capital de Red Eléctrica. Ahora Julio, que sigue teniendo 100 acciones, ha reducido su porcentaje de propiedad en Red Eléctrica al 0,0095%.
Es decir, para Julio cobrar este dividendo flexible en efectivo ha sido muy parecido a vender una parte pequeña, eso sí, de sus acciones. Y Elena, que ahora pasa a tener 110 acciones, sube su porcentaje de propiedad en Red Eléctrica en el capital al 0,0105%. Es decir, para Elena, coger las acciones no ha supuesto quedarse como estaba, que es lo que pasaba en la ampliación de capital liberada, sino que en este caso realmente es como si Elena hubiese comprado más acciones de Red Eléctrica y hubiese aumentado su patrimonio. ¿Veis la diferencia entre las ampliaciones de capital liberada y los dividendos flexibles? En las ampliaciones de capital liberada todo el mundo se queda como está. Es decir, en la ampliación de capital liberada, vender los derechos es como vender parte de tus acciones cualquier día normal y corriente. Lo único es que la fiscalidad suele ser distinta, pero es lo mismo. Y los que eligen quedarse las acciones pues no ganan nada, porque esos que venden los derechos en el mercado se los venden a otros que los canjean por acciones nuevas. Así que el porcentaje de propiedad de los que cogen las acciones se mantiene el mismo antes de la ampliación de capital liberada y después. Pero en un dividendo flexible se modifica la posición tanto de los que eligen cobrar en efectivo como de los que eligen coger las acciones. Los que eligen cobrar en efectivo, pues a cambio de coger ese dinero reducen su porcentaje de participación en la empresa, pero lo reducen menos que si esto hubiera sido una ampliación de capital liberada. Porque fijaros que si el ejemplo que estamos viendo este último hubiese sido una ampliación de capital liberada en vez de un dividendo flexible, pues Julio con sus 100 acciones habría bajado su porcentaje de propiedad al 0,091%, que es menos que el 0,095% al que lo ha bajado con el dividendo flexible. Con el dividendo flexible, a Julio a partir de ahora le corresponde una parte menor que la que le correspondía hasta ahora de los beneficios y dividendos futuros de Red Eléctrica. Pero esa parte es un poco mayor que si hubiese vendido estos mismos derechos en una ampliación de capital liberada en lugar de en un dividendo flexible. Es decir, en ambos casos, y cobrando el mismo euro por acción en efectivo, Julio reduce menos su porcentaje de participación en Red Eléctrica en el caso del dividendo flexible que en el caso de la ampliación de capital liberada. Así que para los que necesiten efectivo y tengan que vender los derechos, es mejor un dividendo flexible que una ampliación de capital liberada. Y Elena, al coger las acciones en el dividendo flexible, pues realmente ha aumentado su patrimonio, mientras que si esto hubiese sido una ampliación de capital liberada, se habría quedado como estaba y no habría ganado nada. En una ampliación de capital liberada, Elena, al coger las acciones, seguiría teniendo el 0,01% de Red Eléctrica y en este dividendo flexible pasa a tener el 0,0105% de Red Eléctrica. Así que Elena, con el dividendo flexible, no se ha quedado igual que estaba, sino que ha mejorado su situación. Y a partir de ahora le corresponderá una parte mayor de todos los beneficios y dividendos que paga en el futuro Red Eléctrica. Por eso os decía antes que el dividendo flexible está a medio camino entre pagar dividendo y no pagarlo. Es como un dividendo a medias. Una cosa que hay que tener en cuenta es que el porcentaje de gente que elija el efectivo o las acciones afecta a todo esto que hemos visto. Cuanta más gente elija las acciones, más se parece el dividendo flexible a la ampliación de capital liberada. Y cuanto más gente coja el efectivo, más se parece al dividendo normal y corriente. En un extremo, si todo el mundo coge las acciones, pues es igual que una ampliación de capital liberada, porque Red Eléctrica tendría que emitir 100.000 acciones, igual que el ejemplo que vimos al principio de ampliación de capital liberada, y no tendría que pagar ni un céntimo a sus accionistas. Y en el otro extremo, pues sería como un dividendo normal y corriente, porque Red Eléctrica no tendría que emitir ni una sola acción, pero saldría de su caja 1 millón de euros, que es lo mismo que saldría si pagase un dividendo normal y corriente. ¿Qué les interesa más que suceda a Julio y a Elena? Pues a Julio le interesa que poca gente coja las acciones, porque así su pérdida de porcentaje en el capital de Red Eléctrica será menor. Y a Elena le interesa lo mismo, porque cuanta menos gente coja las acciones, más aumentará ella su porcentaje de participación en Red Eléctrica y más parte de los beneficios y dividendos futuros le corresponderá a partir de este momento. Esto que acabamos de ver son los dividendos flexibles que han hecho en los últimos años el Santander y el BBVA, por ejemplo. Antes de ver los dividendos flexibles con amortización, quiero comentar un detalle, y es que los derechos de las ampliaciones de capital de los dividendos flexibles cotizan en el mercado. Entonces, en nuestro ejemplo, Red Eléctrica paga 1 euro por cada derecho. Pero ese derecho, una vez que empieza la ampliación de capital del dividendo flexible, cotiza en el mercado como una acción. Entonces, puede subir o puede bajar. Si está a 0,90, pues a Julio le interesa más vender el derecho a Red Eléctrica que venderlo en el mercado. Pero si sube a 1,10, pues entonces a Julio le interesa más venderlo a 1,10 en el mercado que vendérselo a 1 a Red Eléctrica. Los dividendos flexibles con amortización de acciones son igual que lo que acabamos de ver, pero añadiendo que una vez que pasa todo lo que hemos visto, Red Eléctrica hace una compra
de acciones para amortizarlas del mismo número de acciones que ha emitido, que en este caso son 50.000. Con lo cual, tras el dividendo flexible, el número de acciones sube de 1 millón a 1.050.000 y tras la recompra de acciones baja otra vez de 1.050.000 a 1 millón y se queda igual que estaba, en 1 millón. ¿Y qué pasaría entonces en este caso con Julio y Elena? Pues que Julio habría cobrado 1 euro por acción, igual que si fuese un dividendo normal y corriente, seguiría teniendo 100 acciones y esas 100 acciones seguirían representando el 0,01% de red eléctrica. Es decir, para Julio esto es exactamente igual que comprar un dividendo normal y corriente con las diferencias de fiscalidad que puede haber en cualquier momento, o en algún momento. Pero esto es un dividendo real y igual que un dividendo normal y corriente. Y Elena ha aumentado más su participación en red eléctrica porque ahora sigue teniendo 110 acciones igual que en el caso anterior, pero ahora estas 110 acciones representan el 0,011% del capital de red eléctrica en lugar del 0,0105% del dividendo flexible anterior en el que no se amortizaban las acciones. Es decir, un dividendo flexible con amortización de acciones es mejor tanto para los que cogen el efectivo como para los que cogen las acciones. El que quiera coger el efectivo cobra lo mismo que si fuese un dividendo normal y corriente y además no reduce su porcentaje de participación en la empresa. Y el que quiera las acciones es como si cogiese ese dividendo y lo reinvirtiese en comprar más acciones de la empresa, pero con una fiscalidad mejor. Porque no se pagan impuestos por esos dividendos que ha cobrado como acciones, hasta que venda las acciones. Y si no vende las acciones, pues nunca pagaría impuestos por ese dinero. Y esto es así que sea mejor que un dividendo normal y corriente, porque tras las dos operaciones de dividendo flexible y amortización de acciones, el capital está formado por el mismo número de acciones que antes de hacer ninguna de estas dos operaciones, que en nuestro ejemplo de red eléctrica pues es 1 millón de acciones. Estos dividendos flexibles con amortización de acciones son los que hacen en la actualidad, pues por ejemplo ACS, Iberdrola, Ferrovial o Repsol. Y vamos a ver ahora lo que son los DRIP que hacen algunas empresas extranjeras. Los DRIP no son ninguna de las cosas que hemos visto hasta ahora. Los DRIP consisten en cobrar un dividendo normal y corriente, pagando los mismos impuestos que se pagan siempre, y coger ese dinero e inmediatamente comprar en el mercado más acciones de esa empresa. Es importante fijarse que las acciones se compran en el mercado porque los DRIP no son una ampliación de capital y con los DRIP el número de acciones que componen el capital social de la empresa no se modifica, se mantiene estable. El DRIP es una opción que dan bastantes empresas extranjeras cada vez que pagan un dividendo y cada vez que llega un dividendo un DRIP se puede elegir coger el efectivo o invertirlo en más acciones, sin importar lo que se haya elegido en las veces anteriores. ¿Y cuál es el atractivo de los DRIP? ¿Por qué lo hacen estas empresas? Pues porque esa compra de acciones que se hace con el dividendo, justo en ese momento y al precio al que lo hace la empresa, tiene unas comisiones muy baratas. Entonces esa es la ventaja de los DRIP. Y los DRIP, merece más la pena reinvertir en acciones cuando la acción está barata que cuando creemos que está cara. Porque cuando está cara es mejor coger el efectivo y con ese efectivo comprar acciones de las empresas más baratas. Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.